La peli comienza mostrándonos este lugar. Ese día era el 4 de julio, fiestas en Gringolandia. Eddie estaba feliz porque tenía descanso. Fue a hacer una llamada al señor Stick, quien sí tenía que trabajar. Comentó que su Porsche estaba listo para ser retirado. El joven uniformado planeaba ir a verlo esa misma noche. En las oficinas saludó a esas bellas damas. Felicitó a una de ellas por su cumpleaños. Luego llamó a Howard para verse en el cuarto de almacenamiento en 5 minutos. Hizo un negocio con un diseñador para vender uniformes y ganarían 12 grandes. Howard estaba enojado porque siempre decía que ese sería el último negocio trucho que haría. Si los descubrían, estarían en serios problemas. Solo faltaba un día para recibir el alta. Luego le informaron que el jefe quería verlo en su oficina para darle un trabajito, ya que por las vacaciones no había hombres disponibles. Tenía que trasladar un prisionero hasta otra base. El marino quiso eludir esa tarea, pero órdenes eran órdenes y debía cumplirlas o había tabla. Al bigote no le importó que al otro día iba a salir de descanso y le sugirió que cambie sus planes. Bueno, el Porsche tendrá que esperar. Su amigo se enteró que debía destruir la evidencia lo más pronto posible. Eddie quería hacer una llamada, pero no se lo permitieron. Howard fue a su puesto y descubrió el dinero que había guardado para comprarse el vehículo. Llegó al puerto a ver a su nuevo jefe. Se llamaba Rock Riley. Los otros no dejaban de molestarlo, así que se defendió. Por suerte, su superior no hizo nada. Le entregó una pistola para que lleve a cabo su tarea. Rock no necesitaba un compañero, pero las regulaciones de la marina exigían que sean 2 personas, así que le advirtió con no fastidiarlo o lo haría estiércol. De esa forma se fueron en la van, que era una tortuga. Eddie comentó que tenía cosas que hacer al otro día. Rock dijo que llevaba haciendo ese trabajo por mucho tiempo y sabía reconocer a un sabandija cuando lo veía. Llegaron a un restaurante a pedir comida de marrano. Ese sujeto no quiso atenderlos, por lo que se retiraron con hambre. En el camino, Eddie intentó convencer a su jefe de comportarse con más amabilidad para pedir las cosas. Al ingresar fueron observados por un guardia que mencionó que no sabían en lo que se estaban metiendo. Rock pensaba que para que nadie los moleste debían actuar rudos. En el área de máxima seguridad, el rubio les permitió el paso. Saludó a Rock, con quien ya se conocía. Venían a llevarse a un tal Tony Johnson. Banger se preocupó porque solo enviaron a 2 hombres para ese trabajo. Al parecer no sería tan fácil. Tras firmar unos documentos, trajeron a Johnson, que resultó ser una mujer y una muy atractiva. Rock no lo pudo creer. Las prisioneras debían ser acompañadas por una guardia femenina, pero en la marina se equivocaron al escribir el nombre de la chica, por eso pensaron que era un hombre. Rock se negó a llevársela, aunque Eddie ya había firmado. En realidad, Banger le puso una trampa al joven marinero de Agua Dulce, pues no conocía los procedimientos. Rock quiso romperle la madre por ingenuo. Ni modo, el rubio consiguió deshacerse de ese problema con ovarios. Eddie quiso darle unas gafas a la señorita porque le dolían los ojos. Su jefe le pidió de favor que no se comporte como un simp. No lo era, sino un mujeriego sin remedio. Luego mencionó que en las regulaciones no se les permitía entablar conversaciones con los prisioneros. En el reporte, Eddie leyó que a Tony le iban a dar de 7 a 10 años de cárcel. Ella comenzó a toser ya que tenía asma, por lo que Rock tuvo que arrojar su cigarrillo. Luego pidió el baño. Eddie convenció a su jefe que se detenga porque también tenía que echar aguas. Era mentira, aprovechó para hacer una llamada. Tony le agradeció a Rock, preguntó si no quería algo a cambio. Él respondió que no. En el baño escucharon a una mujer llorando por su esposo que le fue infiel. Era una grabación. Tony planeaba encontrarse con su amiga, que ya tenía preparado todo para liberarla. En tanto, Eddie esperaba que le respondan. La chica salió disfrazada como mesera y Rock no la reconoció. Eran un par de mensos. De ese modo, Tony logró escapar y los otros no se dieron cuenta de nada. Seguían creyendo que estaba en el baño. Rock fue a ver si ya había terminado. De inmediato le avisó a Eddie lo que pasó. Escucharon un relajo por afuera. Tony chocó su cacharro contra un camión. Astuta pero mala conductora. Ese barbón defendió a la señorita. Rock tuvo que sacar su arma para que no interfiera. Así los marineros reanudaron el viaje. En su historial, el cascarrabias había transportado 862 prisioneros y ninguno se le había escapado antes. Iba a parecer un idiota cuando reporta lo que sucedió en la gasolinera. Eddie propuso que no lo haga. Rock le avisó a Tony que esa maniobra le costaría 5 años más. Ella dijo que estaba empezando su menstruación. Rock respondió que ya no permitiría que se baje de la van por nada del mundo, así que podía ponerse sangrona todo lo que quiera. En fin, accedió a detenerse y tuvo que comprarle unos tampones. De nuevo esperó a que salga del baño. Eddie llenaba el tanque de gasolina. La chica nunca había hecho eso esposada a un marinero. Fue un reto, pero nada maliosal. Rock salió de la tienda y liberó a Tony por un segundo para meterla en la van. Pateó la manguera e hizo otra de sus jugadas sin ser notada. Rock se enojó con la rubia por cometer eso a propósito. A Eddie tampoco lo soportaba mucho. El chico se presentó
preguntó con nombre y apellido. Tony le pidió que le pase una toalla. El encantadísimo aceptó. Sin embargo, su jefe le ordenó que cierre la puerta. Se estaba distrayendo demasiado en esos ojos azules. En el camino, Tony quiso saber el nombre de la esposa de Rock. Él respondió que ese tema no era de su incumbencia, aunque a Eddie le contó que sí tenía esposa y un hijo. Tomaron un atajo porque estaban retrasados. Lo usaba siempre para ganar una hora. Tony pidió un poco de agua. Eddie le pasó la botella con gusto. Varias millas más adelante, la van empezó a presentar problemas, gracias a la prisionera que metió algo en el tanque de gasolina. Estaban en medio de la nada, pero no había por qué preocuparse. Rock fue mecánico en la flota. Le quitó la botella a Tony para hidratarse. La batería se encontraba en buenas condiciones. Preguntó a Eddie qué tipo de gasolina puso. No supieron que estaba dañado, así que Rock dispuso que continuarían caminando. Tony no podía hacerlo con esos tacones de mesera, así que le ofreció unas botas. Desde ahora debían ser muy cuidadosos con la botella de agua. En ese punto se detuvieron. Rock sabía que pasando esa colina estaba la autopista. Eddie no le creyó. Igualmente tuvo que seguir a su jefe o podía dispararle por amotinamiento. En la parte más alta, Tony encontró un signo que decía peligro. Ahora sí estaban jodidos. La chica ya tenía suficientes razones para demandar a los marineros. Eran bien negligentes. Rock le ordenó a Eddie que deje de llorar y busquen una salida. El chico lo provocó para pelearse. Tony los detuvo. Podían llegar hasta arriba trepando uno encima de otro. Rock dedujo que ella sería la que trepe primero, pues no podía soportar el peso de ninguno de los dos, así que se negó. No creía que les iba a arrojar una cuerda. Ella declaró que no era una asesina. Eddie sí le creía, y como no tenían más opciones para salir de ese hueco, se pusieron manos a la obra. Tony al subir agarró todas las prendas amarradas. Eddie le avisó que ya podía arrojarlas. Rock entendió que la chica escapó. El joven marinero quedó decepcionado. En serio los abandonó, pero le dio cargo de conciencia y regresó a ayudarlos. Fueron afortunados que ese conductor de remolque pasaba por el sitio. Pensó que los chicos eran los hijos de Rock. Ellos le pidieron de favor que se queden a ver los fuegos artificiales. Aceptó porque debían esperar hasta que arreglen la van al otro día. En eso se reportaría a la base avisando lo que sucedió. Eddie fue a solicitar 2 habitaciones en ese motel. Rock se enteró que Tony tenía que tomar un vuelo a San Diego a las 800 horas. Su jefe le ordenó que la traiga de inmediato. Él le agradeció a la chica por regresar, aunque seguía teniendo en mente escapar. Eddie se quedó a cargo de vigilarla mientras el malhumorado se daba un baño. Sabía que Tony no tenía prendas, así que le compró un vestido. Ella le agradeció por el detalle. Luego fueron a comer en el restaurante. A Rock le agradó mucho la mesera, quien dijo que los hombres con uniforme eran sus favoritos. Él mencionó que se había separado de su esposa hace 10 años y su hijo se fue con su madre. Leyó en el reporte que Tony tenía un hermano menor. Murió una semana después de ser sentenciada. Ella misma lo crió con su tía. Al poco tiempo se descarriló y Tony empezó a recibir llamadas por dinero para liberarlo. Cuando una vez se negó, le avisaron que Bobby estaba en el hospital. Solicitó una salida de emergencia. No accedieron, así que se salió del servicio. También fue marinera. El cargo de agresión se lo pusieron porque golpeó a un guardia que la trajo de vuelta. Ni siquiera estuvo allí cuando Bobby murió y eso le dolía mucho. Tras la celebración regresaron a dormir. Eddie subió el volumen de la televisión e hizo una llamada al señor de la concesionaria para avisarle que se demoraría en ir a recoger su auto. Este mencionó que su compañero ya lo hizo, el señor Howard. Eddie pidió el número de teléfono de su Porsche para llamar a su amigo. Tony quiso escuchar esa conversación. El protagonista le comentó a Howard que hubo otras ventas y no tuvo tiempo de contarle el dinero extra que ganó. Luego le pidió que deje el auto fuera de su parte. Howard no podía creer que Eddie estaba intentando estafar a la marina por 150 grandes sin decirle. Al final aceptó devolverle su nave si lo lograba. Tony supo ese rato que Eddie era un corrupto de lo peor. Más tarde regresó al cuarto medio mamado. La chica lo invitó a conversar. Preguntó en qué estaba pensando. Él respondió en su belleza que lo traía bien loco. Tony le dio permiso para hacer locuras. Procedieron sin miedo ya que Rock estaba roncando, pero no podían porque esposó a la rubia a la cama. Eddie fue a buscar las llaves en completo silencio. Su jefe no se despertó. Liberó a Tony y continuaron con la diversión. Excelentes escenas merecedoras del like de oro. Excelente. Tras el buen kill, amaneció. Eddie despertó con tremenda resaca. Se dio cuenta que su novia ya no estaba en la cama. Por la ventana la vio escapándose en una bicicleta. Sin ropa la fue siguiendo, pero no consiguió atraparla pues un señor se la llevó. Después se despertó Rock. No encontró a Eddie en su habitación, pero sí en la de Tony y preguntó en dónde estaba, alejándose cada vez más de ellos. El señor mencionó que estaba en la industria de moda y le agradó su vestido. El mecánico cobró $90 por arreglar la van. El problema fue esos tampones en el tanque de gasolina. Doggy quiso
ofrecerle otros vestidos a Tony que traía en el maletero. La chica propuso que le muestre todos en una habitación privada. Rock admitió que la rubia era astuta. Llegó con Doggy a ese lugar en donde acordaron ver la lencería. No dudó en llevarse el vehículo del viejo Rabo Verde cuando se descuidó. De repente se chocó con los marineros en la calle. Rock no pudo controlar el volante y quedaron atrapados. Si se movían un poco se iban a dar un buen madrazo. El volcán erupcionó. No resultaron golpeados y de milagro la van encendió, aunque ya no servía de mucho. Tony lo saludó. Rock alcanzó a disparar a un neumático. La persecución fue fácil y le ordenó a Johnson que se detenga o había bala. Eddie evitó que dispare a su chica. Se bajó en ese parque de diversiones y salió corriendo a todo gas. Los uniformados corrieron detrás de ella. En un parpadeo Eddie la atrapó. Rock vio que tenía un sobre debajo del vestido. Eran los registros del funeral de su hermano menor y unas fotos. Los marineros se tranquilizaron. Luego volvieron a la van y arreglaron la dirección que estaba estropeada. Eddie ya no quería obedecer a su superior. Rock lo provocó para darse de golpes de una buena vez. El chico había practicado karate 7 años, así que su jefe fue quien recibió la paliza. Sus 2 décadas de peleas en bares no le sirvieron de mucho. Aún así se defendió con lo que sabía. La pelea estaba buena. Vamos a dejar otro like. Así quedaron exhaustos. Tras eso regresaron al recorrido. La prisionera ya no intentaba escapar. Luego se detuvieron en un bar. Rock le pidió a Tony que no deje a Eddie beber a solas. Le fue llevando un trago y preguntó si podía acompañarlo. Él aceptó porque era un país libre. Ahí la chica le reveló que escuchó su conversación con Howard. Eddie quiso saber qué iba a hacer. Podía entregarlo a las autoridades, pero Tony no era ese tipo de persona y le dijo que no la conocía ni un poco. Rock preguntó por qué tan callados. El viaje estaba cerca de terminar y por supuesto el bodrio noventero también. Llegaron a la base con la van cayéndose en pedazos. Rock llevó a la señorita Johnson donde su superior. Mencionó que se demoraron porque unos sujetos en la gasolinera se burlaron de la marina y tuvieron que darles una lección junto a Eddie. Por su parte, Tony no causó ningún problema. El chico no quería dejarla ir y con toda la razón. Cierto. Tras eso firmó un papel. Rock se despidió del muchacho y le deseó suerte. Del despecho fue a emborracharse. Los molestosos llegaron a molestarlo, pero él no tenía tiempo para sus tonterías. Se hartó tanto de ellos que les dio su merecido. Luego salió de ese sitio tranquilamente. Se animó a trepar esa valla para ver a Tony. Rock lo encontró y le ordenó que baje de allí. El chico quería salvar a la rubia. Su jefe no se lo permitió porque no estaba en sus cabales. A primera hora lo hizo despertar para iniciar una nueva misión. Los molestosos iban a llevar a Johnson al aeropuerto. Rock no mencionó lo que iban a hacer. Ese señor le entregó unas llaves al chico. La van de los otros se averió sospechosamente, aunque era 0 kilómetros. Fueron a hacer una llamada de emergencia. Rock pasó de largo sin hacerse notar por los marineros golpeados. Esperaron a que llegue el remolque. Vieron que no era uno de los suyos. El conductor mencionó que tenían un contrato privado con la marina. Tony se dio cuenta de quién se trataba. Eddie, que estaba disfrazado, elevó la van y en otro descuido se fue llevando a la chica. Lo logró con la ayuda de su amigo Rock. Esos tampones no fallaban. Un año después, en algún lugar en la frontera sur, vemos a Tony y Eddie llamando a Rock, que ya se había retirado, para decirle que lo amaban. Él no había perdido el tiempo y fue a conquistar a esa mesera. Además, se iba a reunir con su hijo en unas horas. Buen like, dejen su bodrio si les fascinó. Fin, así termina Chasers. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.